Hola amigos de mi lindo pueblito, hoy nos encontramos en el Museo Tultenapa y se encuentra conmigo la directora del museo, Química Lucero García. A tus órdenes. Que nos va a dar un recorrido de sus instalaciones. Adelante, vamos a dar comienzo. Sí. Hoy estamos en la sala de exposiciones temporales. ¿Nos podría explicar un poco lo que estamos viendo aquí? Claro que sí. Este es un espacio donde por lo general tenemos diferentes exposiciones, sobre todo fotográficas. Y quiero destacar que en este muro encontramos varias fotografías de los murales que adornaron las paredes de la antigua secundaria del Colegio de Cultura y Restauración, actual Instituto de Cultura. Pues son murales hechos por tlaltenanguenses. Los autores de estos murales fue el señor Pánfilo Quiñones, el señor Pancho Quesada, finados, pero tenemos todavía la dicha de contar con dos de autores de algunos de estos murales, como es el señor Jaime Miranda y el señor Pedro Casas. Entonces, pues son pinturas muy representativas, sobre todo para grandes personalidades que se identificaron, tlaltenanguenses que se identificaron con estas pinturas y que se crecieron en ese ambiente, viendo el edificio decorado en todas sus paredes por estos murales hechos por tlaltenanguenses de gran talento. Porque muchos ya no nos tocó ver esos murales. Así es, estuvieron expuestos hasta el 2002, que fue cuando la secundaria cambia de edificio, y pues estuvieron ahí abandonados por un tiempo hasta que el edificio pues fue retomado para albergar ahora el Instituto de Cultura. Pues desgraciadamente estos murales desaparecieron por estar expuestos a la intemperie. Ahora sí que a la inclemencia del clima los fue destruyendo, y pues únicamente como recuerdo de ellos nos quedan estas fotografías, y que afortunadamente tuvimos el año pasado el aniversario del colegio y el honor de conocer a dos de los autores de varios de estos murales. ¿Cómo se llama esta sala en la que nos encontramos ahora? Ahora nos encontramos en la sala religiosa. Pues vamos a encontrar aquí varios de los vestimentas utilizados por los sacerdotes del rito religioso, propiamente de la religión católica. Y aquí es muy válido destacar que vamos a encontrar vestimentas de sacerdotes muy reconocidos, como fue el señor cura Quintanar, que fue un personaje por demás destacado en Tlaltenango, y por su gran trayectoria, no nada más como religioso, sino como emprendedor mucho del desarrollo con que cuenta Tlaltenango, y cómo inició mucha de la urbanización y varios de los avances que se dieron en Tlaltenango. Pues él fue precursor de todo este desarrollo. Encontramos aquí una vestimenta del señor Quintanar, cuando en su momento él fue Monseñor Antonio Quintanar. También encontramos otra vestimenta de otro sacerdote de aquí de Tlaltenango, propiedad del padre Leopoldo Arteaga González, que también fue sacerdote de aquí de Tlaltenango, originario propiamente de aquí. Y destaca en esta área un hábito de los franciscanos, puesto que los franciscanos fueron los monjes que vinieron a evangelizar nuestra región. Sí, fueron los primeros evangelizadores que llegaron al valle. Así es. Entonces, por eso es que se encuentra entre los objetos de este espacio un hábito franciscano. Y en esta vitrina vamos a encontrar varios objetos santos, sacros,
utilizados pues en el culto, ¿verdad? Sobre todo en la celebración de la misa y para varias otras actividades religiosas como la unción de los santos óleos, propiedad también de la mayoría del señor cura Antonio Quintana, y destaca aquí un objeto muy importante para nosotros, aquella cruz de color plata, propiedad de la señora María Trejo, mejor conocida como María de Palo. Ella fue una persona que se interesó mucho por la seguridad y necesidades de los presos, y cuando era necesario llevar el auxilio religioso a ellos, ella utilizaba esa cruz y pedía pues ahora sí que lo necesario, ¿verdad?, para hacer caridad y para hacerles llegar también de alguna manera los servicios religiosos. Yo creo que es importante resaltar que ella fue una gran benefactora, en particular de los presos, y entre estos objetos se encuentra una cruz que ella utilizó para sus misiones. Pues entre otros de los objetos tenemos aquí un Cristo que fue labrado en madera con formas naturales. Fue tallado aprovechando las formas de algún madero y de alguna raíz. Y pues es interesante, ¿verdad?, ver la creatividad del ser humano. Los escultores. Claro que sí, utilizando materiales muy, muy naturales. ¿Sí? Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que tenemos en esta área. Muy interesante. Bastante, sobre todo por tratarse de personas destacadas y personas tlaltenanguenses. Sí. Tengo en mis manos una plantilla de estampillas que voy a leer textualmente la cédula para hacer referencia de qué se trata esta plantilla de estampillas. Dice: eran estampillas vendidas por los antiguos negocios a los clientes que deseaban comprarlas, todo esto con la finalidad de recolectar fondos para la Comisión Federal de Electricidad y que ésta pudiera traer energía hidroeléctrica al pueblo. Fue como una manera de recabar recursos para empezar a electrificar Tlaltenango. Entonces, me parece a mí importante reconocer, ¿verdad?, la creatividad de las personas para, de alguna manera cómoda, recabar recursos para esta finalidad, cuando Tlaltenango no contaba con electrificación, y cómo fueron sus orígenes de la recaudación de recursos para llegar poco a poco a la electrificación de nuestro pueblo. Entre el acervo de este museo también contamos con una colección de libros donados por un tlaltenanguense destacado, como lo es el doctor Manuel Martínez Delgado. Tenemos aquí en este acervo un trabajo de 32 libros escritos por él. Algunos fue como colaborador, pero varios de ellos autor. Fue el autor de varias obras de las que aquí encontramos en el museo, y quien él amablemente quiso compartir con sus paisanos tlaltenanguenses, donando este acervo muy, muy importante, que está a la disposición de los tlaltenanguenses como fuentes de investigación. Entre sus obras vale destacar las más recientes. Tenemos dos tomos de autobiografías de tlaltenanguenses, donde vamos a encontrar la vida de 50 tlaltenanguenses que tuvieron el gusto de narrar su experiencia, su vida, su autobiografía en estos dos volúmenes. Es de lo que más recientemente él ha escrito y ha coordinado, y a mí me parece muy, muy importante destacar que haya querido compartir con Tlaltenango 30 años de trabajo, 30 años de su vida plasmados en 32 libros. Para mí es importante destacar este acervo con el que cuenta Museo Tlaltenango. ¿Cuál es el nombre de esta sala? Le llamamos la sala de prehispánica. La sala prehispánica. Así es. Que veo que tiene
Desde objetos de cerámica hasta monolitos como el que tenemos aquí a un lado. ¿Todos estos son de la región? No todos. El monolito que tenemos aquí presente, su origen es del estado de Veracruz. Ajá. Es un monolito tallado en piedra, pero original del estado de Veracruz. Ajá. Y aquí a un extremo tenemos algunas de las vasijas, pues que pudieran ser, es así, de la región, Ajá. tomando en cuenta que la etnia que predominó aquí en Tlatenango pues fue los cascanes. Entonces posiblemente son creación de nuestra etnia antigua. Sí. Y pues porque son algunas vasijas que sabemos que utilizadas muchas veces en ritos o para uso doméstico. Uh-huh. Que ya ellos vemos cómo tenían esa creatividad de manejar el barro y de convertirlo en vasijas y figurillas, tal vez de sus dioses o de sus para algunos de sus cultos. Así es. Sí, es que esa es una parte que no se sabe mucho de Tlatenango, porque no hay pues grandes zonas arqueológicas así, ¿no? Pero sí hubo mucha presencia de grupos indígenas antes de la conquista de los españoles en esta región. Por supuesto, y sabemos de antemano, ¿verdad?, que tenemos zonas arqueológicas cercanas muy importantes, como lo es la zona del Teúl, como lo es en las ventanas por el cañón de Jalpa. Así es, entonces probablemente su cultura, ¿verdad?, se tuvo que extender por todo el valle. Sí. Y la región. Entonces probablemente pertenezca a esa etnia cascana y las que habitaron a nuestros alrededores. Sí. Si quiere pasamos a otra sala para que nos muestre qué es. Por supuesto que sí. Vamos. Cuando guste. Nos vamos a trasladar ahora a este espacio donde vamos a encontrar objetos tanto de ganadería como de agricultura. Y nos vamos a centrar en este pequeño espacio donde vamos a observar que tenemos objetos pues del campo, objetos del área rural. Y yo creo que en cualquier parte de nuestro país existe el área rural, y aquí Tlatenango pues no es la excepción. Encontramos objetos variados que fueron utilizados en varias actividades. Desde un petate que se utilizó como tapete y muchas veces como cama de nuestros antepasados. Tenemos los huacales, que son de alguna manera con lo que se trasladaban las cargas en las bestias, en los animales, para trasladar mercancías y objetos de un lugar a otro. Tenemos el arado de ala, que era con el que era la herramienta principal de la agricultura. Tenemos también ahí una olotera, que es una herramienta que las personas tuvieron que crear para poder desgranar el maíz. Es una herramienta que facilitaba un poquito esta labor. Y también encontramos aquí algunas medidas que era con las que al no existir las básculas, ¿verdad?, de alguna manera se medía tanto el maíz, el trigo y algunos otros materiales o granos. Tenemos el litro, tenemos la medida, tenemos el cuarterón, que eran de diferentes capacidades, y cómo era que de esta manera se hacía el trueque y el intercambio de mercancía, ¿verdad?, para tener cierto control de las cosechas. Tenemos yo creo que para nosotros muy conocido, pero no para toda la gente, el molino, que era una herramienta también de las amas de casa para moler el nixtamal y de esta manera obtener la masa que posteriormente se hacían las tortillas. Y entre algunos otros objetos, ¿verdad?, también tenemos algunos objetos que se utilizaban para el manejo de animales y de las actividades propias del campo, algunas sierras o serruchos para cortar los árboles. Y pues a grandes rasgos, ¿verdad?, son objetos que destacan las actividades del campo muy
¿Nos iba a mencionar un poco de la historia de esta pintura al óleo que tenemos arriba nosotros? Claro que sí, mira, esta es una pintura de un personaje que llegó de la provincia de Ávila, de España. El nombre de este personaje es Don Florencio de Ávila. Y aquí lo resaltante de esta pintura es que él fue patriarca de muchos de los apellidos de aquí de Tlaltenango. Es el precursor de muchas familias de apellido Ávila, Dávila, Magallanes, González. Muchas de las familias tlaltenanguenses tienen su origen en esta estirpe de este personaje llegado de España, obviamente a raíz de la colonización aquí en estos lugares, en estos valles. Entonces vale la pena resaltar que esta fotografía, propiedad de descendientes de él, que afortunadamente contamos todavía con descendientes y que viven y dan fe de la llegada de esta persona a América primeramente, y por azares del destino vino a establecerse aquí en esta región, y por información de familiares cercanos a él sabemos que tuvo una hacienda en Cinillas, que es un lugar cercano relativamente aquí a Tlaltenango, pero que ahí fundó una de sus haciendas, y obviamente pues de ahí él se desplazaba a muchas otras haciendas y propiedades en la comarca, pero es información muy fidedigna de descendientes de Don Florencio, que tal vez vale la pena, ¿verdad?, saber cómo es que llegaron estas personas y de alguna manera pues empezaron su vida y el desarrollo sobre todo, me supongo yo, que tanto agrícola como ganadera, y de alguna manera pues vinieron a traer el conocimiento del viejo continente, sí, a estas tierras. Entonces es la importancia de mencionar el nombre de Don Florencio. ¿Nos podría explicar de qué se trata esta exposición? Claro que sí, mira, aquí encontramos propiamente una botica, que fue propiedad de la doctora Lola Anaya. La doctora Lola Anaya fue la primer profesionista titulada aquí en Tlaltenango, como enfermera primeramente, posteriormente adquiere el título de doctora, y de alguna manera ella se especializa en la homeopatía. Y pues aquí tenemos gran parte de la botica que fue propiedad de esta doctora, que en sus archivos que ella llevaba, llegamos a ver cómo había atendido más de 5,000 partos. Estamos hablando, si su título nos da una fecha, de 1951, y pues a raíz de estas fechas, por muchos años se desempeñó como la primera y única doctora aquí en Tlaltenango. Y pues tenemos aquí, ahora sí que latente, el material con el que ella se desempeñó, atendiendo pues a todos los tlaltenanguenses y sus alrededores. Sí. Tenemos también algunos de sus objetos utilizados para los alumbramientos, puesto que era pues la única que auxiliaba en los partos a tantas de las mujeres. Y pues a la fecha muchos de nosotros, entre ellos me cuento yo, que mi madre fue atendida por la doctora Lola Anaya. Entonces es un honor para el museo contar con este material de una persona importante aquí para Tlaltenango. Contar aquí nosotros con sus herramientas, con su botica propiamente, pues es un tesoro contar con estos materiales de esta profesionista tlaltenanguense. Sí, vaya que sí. En esta parte podemos apreciar muchos de los efectos como típicos de nuestro Tlaltenango, ¿no? Sí, de hecho vale resaltar, ¿verdad?, y dar el reconocimiento de los oficios propios de aquí de Tlaltenango, algunos ya antiguos y desgraciadamente que han desaparecido pues por la globalización, la modernización, pero sí encontramos aquí, por ejemplo, como algunas muestras de lo que fue la alfarería, pues que poco a poco con ahora sí que la llegada de otros materiales pues se fue
reemplazado este material, pero así es, pero pues la alfarería llegó a ser muy, muy importante en muchas áreas y Tlaltenango no fue la excepción. Igual vemos, por ejemplo, que el construir las prensas para las tortillas, ¿verdad?, de madera de mezquite, pues tuvo que ser algún oficio también para, ahora sí, el sustento de las familias. Sí. Idearon la construcción de la elaboración de las prensas de las tortillas. Vemos aquí, por ejemplo, también un ejemplo, un objeto, un sombrero típico de esta región, en concreto de Zicacalco, que es un sombrero elaborado con un tipo de palma y que orgullosamente aún se fabrica. Hay personas que aún lo elaboran y personas con gran habilidad que han ganado premios por su excelente trabajo artístico y artesanal, y pues orgullosamente de Zicacalco. Tenemos aquí también la elaboración de huaraches, que son, pues, por 1940 y tantos hubo muchísimos talleres aquí en Tlaltenango, que era una de las industrias y de las pocas fuentes de trabajo. Se sabe que había muchos talleres, y pues obviamente era el calzado para la gente de campo, ¿verdad? Sí. Pero pues, si vemos cómo pues ha ido de decadencia, no ha desaparecido afortunadamente, porque en mi familia hay un taller todavía que elabora este tipo de huaraches, pero sí, pues poco a poco también ha ido desapareciendo, pero fue un oficio que fue muy fructífero para aquí, para Tlaltenango, y dio sustento a muchas familias. Sí. Afortunadamente tenemos también la elaboración de botines, que los fabricantes de este tipo de calzado, más que nada utilizado en la charrería, actualmente todavía hay una familia que se dedica a fabricar este botín muy propio, muy característico de aquí de Tlaltenango. Y pues aquí vemos, ¿verdad?, en tamaño gigante, algunas ollas llamadas ollas tejuineras, que es donde se prepara precisamente el tejuino, que es una bebida característica de Tocatic, de Zicacalco, comunidades indígenas que guardan con gran celo y cuidan mucho sus tradiciones y sus costumbres. Sí. Y sabemos que estas ollas fueron precisamente utilizadas para la elaboración de esa rica y reconocida bebida hecha a base de maíz fermentado, que tengo entendido que es un trabajo enorme. Sí. Conseguir el trabajo final, ¿verdad?, de la rica. Sí, es todo un trabajo de un mes. Sí. Solo para preparar el tejuino. Así es. Tuvimos la oportunidad de la señora Petra Flores, de la comunidad Tocatic. Sí. Sí, nos dio una explicación y nos mostró también sus tejuineras que todavía usan. Así es. Y las cuida como reliquias porque se las regaló su papá, y así se van de generación. Sí, de generación en generación se transmiten estas pues valiosas tradiciones y costumbres, y qué bueno, ¿verdad? Y ojalá que las nuevas generaciones valoren estas costumbres y que no se pierdan. Hay que reanimarlas y hay que estar constantemente valorándolas, porque al final de cuentas son la esencia y son el cimiento de nuestra cultura y de a nuestros ancestros, ¿verdad? Así es. Nos encontramos aquí frente a una máquina que fue utilizada para preparar una bebida. Característicamente le llamaban soda, pero viene a ser lo que actualmente conocemos como refrescos. Esta máquina ha tenido varios dueños, pero tengo entendido que su principal auge lo alcanzó por 1960. Pues es una máquina muy artesanal, ¿verdad?, donde se elaboraba esta bebida con elementos muy básicos y con herramientas pues también muy rudimentarias y básicas, pero al final se lograba obtener un refresco, el refresco llamado Xochitl. Aquí tenemos todavía un ejemplar del envasado de la botella de aquel refresco, que comercialmente, repito, se llamaba Xochitl, y pues orgullosamente se elaboraba aquí en Tlaltenango. Tenemos aquí la prensa, una prensa con la que se formaba la corcholata, que posteriormente daba el toque final al envasado del refresco, ¿verdad? Y pues todo muy manual,
muy artesanal y muy natural, y pues realmente orgullosamente podemos decir cómo Tlaltenango tuvo en su momento pequeñas industrias, porque así como estoy mencionando ahorita que se producía el refresco, tengo entendido que había fábricas de jabón, fábricas de fideo, de pastas. Entonces yo creo que vale la pena resaltar que Tlaltenango, a pesar de los años del poco desarrollo que anteriormente había, había industria y había personas que se preocupaban por que hubiera desarrollo y que se industrializara poco a poco algunos de los materiales que aquí en Tlaltenango se llegaron a producir. Ya nos encontramos en la última sala. ¿Nos podría explicar qué es lo que encontramos aquí? Claro que sí, mira, en esta galería vamos a encontrar fotografías de muchos de los presidentes de aquí de Tlaltenango. Algo resaltante es contar con la fotografía del primer presidente municipal de Tlaltenango. Resalto primer presidente porque anterior a él eran jefes políticos y tampoco se llevaba el protocolo de 3 años, no había un periodo fijo, sino que podían ser meses, podían ser más o menos tiempo, ¿sí? Sí. A raíz del primer presidente como tal, el señor Silverio Pérez Moreira, en 1915, es el primer presidente aquí en Tlaltenango con la denominación de presidente municipal. Y en orden cronológico, pues tenemos la fotografía de los presidentes que le fueron siguiendo, algunos que fueron reelectos en varias ocasiones, como es el caso del señor Jesús de León, Chito de León. Fue uno de los que recuerdo que fue reelecto, tal vez por su gran desempeño, ¿verdad? Pues a raíz del desempeño de cada uno de ellos, vemos cómo repitieron periodos de gobierno, y tenemos desde el primero hasta nuestro actual presidente, el licenciado Miguel Varela Pinedo. Y sí, pues contamos aquí es parte de la historia de política de Tlaltenango, que es de gran importancia, que conozcamos el desarrollo político y de cada uno de ellos, que en su momento cada uno de ellos aportó mucho trabajo y para el desarrollo de Tlaltenango, ¿verdad? Sí. Tomando en cuenta no nada más a raíz mucho antes del primer presidente, porque pues sabemos que las comunidades poco a poco van evolucionando, pero cada uno de ellos tuvo en su momento un gran trabajo y un gran desempeño para el Tlaltenango que tenemos actualmente. Y pues es importante, reitero, conocer quiénes han sido nuestros gobernantes a lo largo de la vida de muchos de nosotros y del Tlaltenango, sí, en general, ¿verdad? No, pues no quiero agradecerle por su bien para nosotros aquí en el museo. Para mí fue un placer estar aquí acompañándolos en este recorrido virtual y hacer una invitación a todos los que nos están viendo, ¿verdad? A quienes no han venido, para que lo conozcan, y a quienes ya han venido, que hagan de cuenta que es la primera vez que están aquí y que hagan un nuevo recorrido por todo este acervo con el que cuenta Museo Tlaltenapa. Invitados a que nos visiten. Sí. Igual para también que puedan compartir el video, que sus conocidos, sus amigos también puedan dar una visita a través de nosotros. Claro que sí, ahora sí que aprovechando las redes sociales y ahora hacer uso de estos nuevos materiales con lo de la pandemia, pues tenemos algo que hacer, ¿verdad? Aprovechar las circunstancias. Para venir a visitarlos ahorita con toda esta situación, ¿está abierto el museo? Ahorita está cerrado por la misma contingencia. Estuvimos cerrado, abrimos, pero como la contingencia no está controlada, ahorita por seguridad de todos estamos cerrados. Ahora sí que dependemos de los avisos de las autoridades sanitarias
cuando nos dan ahora sí que las facilidades y los permisos, pero por seguridad de todos ahorita permanece todavía cerrado, pero ya en condiciones normales estamos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 8. Entonces ahorita sí por seguridad está cerrado, pero esperemos que una vez que se normalice, pues contar con la presencia de todos quienes sean gustosos de venir a este museo muy de Tlaltenango y para Tlaltenango. ¿Y tiene página de Facebook también? Así es, Museo Tlaltenapa en el Facebook. Pues eso sería todo. Muchas gracias otra vez. Muy amable. Nuestro recorrido y mostrarnos todo lo que ofrece el Museo Tlaltenapa. Gracias, un gusto haber estado aquí con ustedes. Adiós. Hasta luego.